pequeñas cosas que parecerían que son tan livianas, pero muy profundas. Vamos a ver el título de la escala sabática. ¿Quién se anima a decirlo de memoria? ¿Cómo se llamaba el título? La entrada triunfal. No. Queremos ver Jesús. Queremos ver a Jesús. Qué lindo título, ¿no? Queremos ver a Jesús. El versículo de memoria, ¿alguien se lo estudió? ¿Alguien se anima a leerlo? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo lo tratamos la semana pasada. Y acá podemos ver que una sencilla ilustración que Cristo dio acerca de la naturaleza, una pequeña semilla de trigo colocada en la tierra, muere, ¿verdad? Muere como grano, pero ¿qué hace esa semilla cuando muere? Da vida. Crece y después, cuando muere, da muchas semillas, muchísimas semillas da. Es una pequeña ilustración que más adelante vamos a desarrollarla mucho más. O sea, esta semillita muere, pero no muere completamente porque tiene un germen de vida adentro, que es la que lo produce, que vuelva a dar nueva vida. O sea, en otra palabra, tiene vida en sí misma, podríamos decir, porque no termina de morir y vuelve otra vez a crecer. Bien, voy a leer esta cita que está en el día sábado. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado. Únicamente con la muerte de Cristo, que esta pequeña semilla encierra esa gran lección, nosotros podríamos tener vida eterna y todo aquel que cree en Él. Vamos a comenzar, a desarrollar nuestra escuela sabática. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 1, 2, 10 y 11. Vamos a ver quiénes habían buscado a Jesús en su nacimiento. Y vamos a ver qué le trajeron. Hermano Néstor, quería leernos Mateo capítulo 2, versículo 2, 1, 2, 10 y 11. Mateo 2, 1, 2. Sí, 10 y 11. Dos, 1 y 2. ¿Yo? Sí. Ahora pues, oh sacerdotes. Perdón. 2, 1. No, era Mateo, ¿verdad? Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Bien. Y al ver, el 10 y el 11, ¿no? Sí, perdón, 10 y 11. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Acá vemos que estos hombres pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo elegido, ¿no? Eran extranjeros que buscaron a Jesús en su nacimiento. Lo buscaron y lo encontraron. En la versión que leyó el pastor decía unos hombres sabios, ¿verdad? Pero hay otra versión, por ejemplo, del 60, que dice magos. Pero estos hombres no eran esos magos que nosotros conocemos ahora, que hacen
cosas, ilusiones, todo eso. No, no eran esos hombres. Estos hombres eran hombres filósofos, eran consejeros de reyes, eran hombres ricos y hombres, eran sabios y eran hombres con mucha influencia. Y eran hombres, dice el espíritu de profecía, justos y rectos, que se habían dedicado al estudio de la palabra del Señor y habían conocido en las escrituras, digamos, de los hebreos, que iba a venir un Salvador, un Mesías. Y ellos lo buscaron al comienzo de la vida de Cristo y lo encontraron. Y acá resaltamos nosotros que estos hombres le dieron de sus dones oro, incienso y mirra. Lo reconocieron como rey, como sumo sacerdote, unos hombres paganos. Veamos, acá vemos la diferencia entre el pueblo de Dios y los que no lo eran. Porque el pueblo de Dios se quedaba con que era el pueblo de Dios, con que eran los elegidos, y se quedaban ahí, se quedaban con el título. En cambio, estos hombres no. Estos hombres eran sinceros. Buscaron y encontraron a Cristo. Ahora vamos a ver al final del ministerio de Cristo. ¿Quiénes lo buscaron? Vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 20. Elvio, ¿puede leerlo? Y Mateo 8, 11, hermana Juanita. Juan 12, 20. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. 8, 11. Hermana Juanita. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mateo 8, 11. 8:11. Voy a leerlo yo si no lo encontraron. Dice, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Acá vemos también otra vez a extranjeros que buscaban a Cristo. ¿Estos eran? ¿Quiénes eran? Y los del oriente eran los magos, los ¿Sí? sabios. Sí. Y ahora los del occidente son nosotros, ¿Cómo se llamaban? Los griegos. los griegos. Dice que eran los griegos. Y acá en Mateo dice que Cristo había dicho que iban a venir del oriente y del occidente. Se cumplió y se estaba cumpliendo en ese momento. Gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero que sí había escuchado su voz y que sí quería seguirlo y sí quería recibirlo como Salvador y como el Mesías prometido. Pero su pueblo estaba lejos de eso, lejos de aceptar. Estos hombres, ciertos griegos, vinieron del occidente para hallar al Salvador. Escuchen bien, los judíos, el pueblo elegido de Dios, podríamos llamarnos los adventistas, ¿no? Estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador al comienzo del ministerio. Así también estos griegos, representando a las naciones y a las tribus y a los pueblos del mundo entero, vinieron a ver a Jesús. Y así también todas las gentes de la tierra, de todas las edades, iban a ser atraídas por la cruz del Salvador. Estos hombres representaban, estos griegos que vinieron a ver a Jesús, representaban en ese entonces a nosotros y a todos aquellos que iban a ser salvos a través de la muerte de Cristo. Estos griegos, cuando fueron a ver a Cristo, escucharon y aceptaron al Salvador. Y ellos vieron todo el proceso que tuvo Cristo que pasar hasta que murió. Vieron cómo esa multitud que lo había aclamado, porque ellos habían escuchado acerca de que Cristo iba a ser coronado rey.
Ellos habían escuchado lo que la multitud y toda la gente comentaba. Entonces ansiaban saber de ellos. Y estos griegos vieron después cómo esa multitud, instada por los sacerdotes y por los propios demonios, gritaban crucifican. Gritaban que no querían tener nada que ver con el carpintero de Nazaret. Ellos vieron, pero también vieron después lo que sucedió, que fue la resurrección de Cristo. Y aceptaron al Salvador, a diferencia del propio pueblo de Dios, que rechazó contundentemente a Cristo, teniendo todas las evidencias frente a ellos. O sea, nosotros vemos que estos griegos, Cristo vio en estos griegos, vio la garantía de una gran cosecha, que iba a ser a través de la muerte de Cristo hasta el último día del tiempo de gracia. Hermana Graciela, Sí. esto echa por tierra la idea del exclusivismo. Y le ha pasado a los judíos, le pasa al pueblo adventista y le pasa a algunos de los grupos laicos, que creen que porque se sienten elegidos y escogidos especialmente, si no son del grupo, si no los pertenecen al nombre o a la denominación que quieren representar, no son del pueblo de Dios. Y acá el Señor con esto deja a las claras que tienen muchos pueblos distribuidos por todas partes. Y son su pueblo, son sus hijos. Lo único que le falta es el conocimiento. ¿Y quién se lo va a dar si nosotros creemos que no merecen? Porque somos nosotros los únicos. En realidad el pueblo de Dios son fieles. Nosotros pertenecemos, tenemos el privilegio de pertenecer a su pueblo, tenemos el privilegio de conocer la verdad, pero tenemos el versículo que dice que el que esté firme, mire que no caiga. El que piensa. El que piense que está firme, mire que no caiga. O sea, así como el pueblo judío, podemos quedarnos con eso y nos quedamos satisfechos y no hacemos más nada. Y no es así. Como dijo usted, no somos exclusivistas. Y no debemos ser ni pensar así. ¿Por qué? Porque hoy estamos firmes. Pero Satanás, a medida que pasa el tiempo, siempre él conoce todos nuestros deseos, todo lo que nosotros nos gusta y todo lo que queremos. Entonces, por esa parte hay que entramparnos y nos hace descuidar de dos cosas que son fundamentales en nuestra vida: la oración y el estudio. Anoche leía, dice que si Satanás logra que nosotros descuidemos esas dos cosas, caemos. ¿Por qué? Porque nosotros al dejar de estudiar, dejamos de alimentarnos, nos ponemos débiles. Al dejar de orar, dejamos de tomarnos de la mano del que nos puede dar la fortaleza para avanzar y para no caer. Ahora, más, independientemente de nuestra fidelidad o de nuestra caída, de nuestra derrota, Dios tiene hijos ahí afuera. Porque yo puedo estar hoy bien y también los hijos ahí afuera están bien y son el pueblo de Dios. Yo puedo estar flaco y caído y eso no quita que el otro que está allá afuera sea parte del pueblo de Dios. ¿No? Entonces, esto es lo que está queriendo decirnos el Señor Jesús, ¿no? En aquel momento vino a su pueblo, los judíos tenían que haberlo recibido, pero ¿quiénes vinieron? Gente de afuera, ¿no? Y con esto nos deja claro a nosotros que no tenemos que mirar hacia adentro nada más, pensando que somos los privilegiados y los únicos, y si no están con nosotros están perdidos. Porque solamente les falta el conocimiento. Para eso venían a buscarle. ¿Dónde está? Nosotros sabemos que habría de venir. Pero la responsabilidad nuestra de darles a conocer a aquellos que no conocen a Dios, ¿quién es Él? Porque tenemos un privilegio, tenemos el conocimiento. Si no lo damos, terminamos como los judíos. Pero si lo damos, somos parte de este pueblo que Dios ha escogido. Por eso, al tener el privilegio de tener la verdad, tenemos un deber. Desde el mismo momento en que nosotros hacemos el pacto con el Señor a través del bautismo,
hacemos un pacto con Él de ser sus colaboradores y de llevar el mensaje a todos aquellos que no conocen. Es más, también a aquellos que conocen, porque aquellos que conocen, tal vez conocen una parte y la otra no. Y nosotros tenemos el deber, o tal vez el otro tenga el conocimiento que a mí me falta, porque dice que Dios a nadie, absolutamente a nadie, le ha dado el 100% del conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no nos creamos que somos autosuficientes y no necesitamos de nadie. Se complementan. Se complementa, es un complemento. Lo que sabe el otro con lo que sabe aquel. Hacer o sea, unen los eslabones de las cadenas de la verdad. Bien, vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 21. Vamos a ver qué expresaron los griegos. Hermano Nicolás, ¿podría leernos? Sí. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Felipe vino y lo dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús le respondió, diciendo: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Bien, acá vemos que estos griegos buscaron a Jesús, rogaron, dice, rogaron querer ver a Jesús. Y acá vemos que un discípulo se le dijo al otro, y los dos fueron y anunciaron a Cristo. Ustedes saben que en el momento que estos griegos llegan y le dan la noticia a Cristo que estaban buscándolos, Jesús estaba triste. Jesús estaba mal. ¿Por qué? Llegaba la hora de su sepultura. ¿Cómo? Llegaba la hora de su sepultura. Sí, pero eso no era lo que él lo aquejaba. Ustedes se acuerdan que antes de esto, él había sucedido la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? Y él había estado, cuando estaba entrando, ¿se acuerdan que él lloraba, podríamos decir desconsoladamente, por esa ciudad amada? El último llamado se le estaba haciendo ahí, a esa ciudad amada. ¿Y había aceptado? No. O sea que él venía de algo que lo aquejaba y lo dolía, y él estaba mal. O sea, en realidad estaba triste por su pueblo, por su amada ciudad. Y al ver a estos hombres que lo buscaban, es como que le hubiera venido algo así, un refresco en su vida, porque revivió, por así decir, porque él sabía que su muerte no iba a ser en vano. Él a través de esos griegos estaba viendo la gran cosecha. Cuando Cristo oyó la ferviente petición, querríamos ver a Jesús, repercutió para él como un eco del clamor del mundo hambriento. Su rostro se iluminó y dijo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos, vio una prenda de los resultados de su gran sacrificio. Esos griegos significaban, o sea, podemos decir que esos griegos nos representaban a nosotros, que vamos a ser salvos. Representaban la cosecha de esa gran multitud que va a estar de pie delante del Cordero. Cuando la petición fue presentada a Jesús, estaba en aquella parte del templo de la cual todos estaban excluidos, menos los judíos, pero salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista con ellos. ¿Jesús lo rechazó porque no pertenecían a su pueblo? No, al contrario. Y también es una lección para nosotros, que no tenemos que rechazar a aquellos que no conocen lo mismo que nosotros, porque nosotros tenemos la oportunidad de hablarles. No tenemos el poder de convencerlos, porque esa es obra del Espíritu Santo, pero sí tenemos el deber de hablar
y de hablar la verdad. Vamos a ver ahora Lucas capítulo 14, versículo 23. Lo vamos a pedir a Ezequiel si nos puede leer. Y Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2, a nuestra hermana Alexandra. Isaías capítulo 32, versículo 20, a la hermana Diana. Vamos a pedir que nos lea Lucas. Leo. ¿Sí? Dijo el Señor al cielo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice, ¿ve por dónde le dijo? Los Por los vallados caminos y y los por vallados. los vallados. Acá nos está dando una tarea el Señor, ¿verdad? Vamos a ver Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Echa, dice, tu pan sobre dónde? Sobre las aguas. Isaías 32, 20. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Dice, dichosos aquellos que ¿qué? Que sembráis junto a todas las aguas. Sembráis junto a todas las aguas. ¿Las aguas quién representan? Gentes. A la gente. Debemos realizar todo esfuerzo por llevar el conocimiento de la verdad a todos los que quieran oír. Hay muchas personas que oirán, así como hay muchas que no escucharán. Miren lo que dice. Repetir el mensaje. Son las palabras que me han dicho una tras otra vez. Di a mi pueblo que repita el mensaje en los lugares donde se predicó por primera vez. Porque a veces nosotros, cuando le hablamos a una persona y rechaza, o sea, no, ya le hablé, no quiere saber nada. Repite donde hablaste por primera vez, siempre y cuando quieran escuchar. Me gustaría leerle acá una cita, acá en palabras de vida del gran maestro. Miren lo que dice. La liberalidad, tanto en lo espiritual como en las cosas temporales, se enseña en la lección de la semilla sembrada. El Señor dice, dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. El sembrar sobre las aguas significa impartir continuamente los dones de Dios. Significa dar donde quiera que la causa de Dios o las necesidades de la humanidad demande nuestra ayuda. Donde sea, hermano. ¿Y ustedes creen que hay necesidad de demanda de ayuda? Sí. Esto no ocasionará pobreza. Poco o mucho, sea lo que tengamos, ya sea material o ya sea espiritual, tenemos que compartir. El que siembra en bendiciones también segará. El sembrador multiplica su semilla esparciéndola. ¿Nosotros somos sembradores? ¿Sí? Nosotros tenemos el deber de sembrar las semillas de la verdad y la semilla que hay dentro nuestro. Tal ocurre con aquellos que son fieles en la distribución de los dones de Dios. Impartiendo sus bendiciones, estas aumentan. Dios les ha prometido una cantidad suficiente a fin de que puedan continuar dando. Dad y se os dará. Medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro seno. Y abarca más esto que la siembra y la cosecha. Cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, la evidencia de nuestro amor y simpatía despierta en el que las recibe la gratitud y el agradecimiento a Dios. Se prepara el terreno del corazón para recibir la semilla de verdad espiritual. Y el que proporciona la semilla al sembrador hará que éstas germinen y lleven fruto para vida eterna. Acá decía que nosotros debemos dar, o sea, el Señor nos da dones. Tenemos dones, hay muchos que tienen don para orar, otros tienen para ayudar a los necesitados, o sea, todos tenemos que ayudar a los necesitados, pero hay personas que se especializan en esa área, otros tienen el don de leer la Biblia. Nosotros tenemos un aparatito en nuestras manos, que todos creo que lo tenemos, que a veces pensamos que es indispensable para nosotros. Usémonos para el bien. ¿De qué forma? Mandando un mensaje a una persona. Una palabra, un versículo, un texto bíblico, un texto del Espíritu de profecía. Anoche siempre mando un mensaje a una señora que no es adventista, pero que su mamá lo fue. Y hace un año ella murió. Y yo siempre le mando toda la semana, le mando a veces todos los días, pero siempre le mando en la semana. Y ella me dijo, hace un año que murió mamá, seguramente usted se acuerda. Dice, y gracias por todas las palabras de aliento que mando. Yo siempre elijo texto, pero no, o sea, elijo un texto y mando a cierta cantidad de personas. Esas palabras me hicieron ver que ese aparato nosotros lo podemos usar. No sabemos cómo se encuentra la otra persona. No sabemos la necesidad, pero es el Espíritu Santo quien guía las palabras que pueden recibir. Y nosotros, acuérdense que somos sembradores. ¿Y qué estamos sembrando en esta vida? Desde que el Espíritu Santo habla en nuestra mente y en nuestros corazones, debemos aprender a pensar y a ver qué sembramos. Si en nuestra vida pasada hemos dejado malas semillas en la vida de los demás, tenemos que empezar a revertir. Porque de ahí para atrás, el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha librado de todas esas malas semillas que hemos sembrado. Esas semillas pueden haber dado muchos frutos, pero malos. Pero de hoy en adelante tenemos que aprender a ver qué semilla estamos sembrando. La semilla dice en este libro, la semilla de simpatía, la semilla de la alegría, una semilla de amor. ¿Qué semilla estamos sembrando? La semilla de verdad. Que el Señor nos ayude a nosotros que a través de esta sencilla enseñanza y profunda de la naturaleza que Cristo ha dejado, nosotros analicemos y veamos qué estamos sembrando hoy en nuestra vida. Dice, se nos ha dicho que es necesario que hagamos un despliegue especial y maravilloso, porque la verdad debe ser proclamada por los caminos y los vallados, y debe ser hecha de tal manera que se puedan aplicar métodos sensatos y racionales. Escuchen bien, la religión ejercerá su influencia pura, sagrada, elevadora y santificadora, produciendo vida espiritual y salvación. La religión ejercerá su influencia. Nuestra tarea, acuérdense bien, es esparcir la semilla.
sembrarla. Y el Espíritu Santo, Dios, para que eso crezca. Y el Espíritu Santo obrará en los corazones de aquellos que la reciben. Bueno, vamos a ver ahora Juan capítulo 12, versículo 24. Hermano Nicolás, ¿puede leer? Sí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Volvemos acá a la semillita, ¿verdad? Volvemos a ver que a través de esta semillita, o sea, vamos a ver cuál era la misión de Cristo, cuál era la verdadera misión, o sea, el punto más fundamental de la misión de Cristo. Ustedes saben que Jesús tuvo que usar esta ilustración para que sus discípulos comprendieran su verdadera misión. El verdadero resultado de su misión iba a ser alcanzado solamente cuando Cristo muera. Porque a través de su muerte el hombre iba a ser salvo y Dios iba a ser glorificado. Y aquellos por los cuales se salven iban a tener algo que nosotros estamos esperando ahora. Algo que se le ha prometido a todo aquello que se han salvo. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? La vida eterna. La vida eterna. Esos que nosotros somos los que formamos parte de aquellos que iban a conocer, iban a aceptar la sangre expiatoria de Cristo, iban a recibir la vida eterna. Van a recibir. Hermana Graciela. Sí. También tenemos una lección muy linda ahí con respecto a los discípulos. Nosotros sabemos que el Señor, mediante estas palabras, les estaba enseñando a los discípulos acerca de su muerte, ¿no? Sin embargo, ellos ¿entendieron en ese momento? No. ¿No entendieron, verdad? No lo entendí. Bueno, ¿qué hizo el Señor Jesús con ellos? Porque ellos no entendían, y ya le había dicho en otra oportunidad. ¿Acaso el Señor Jesús los dejó de lado? ¿Acaso el Señor Jesús los trató mal porque ellos no entendían? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando estamos tratando de enseñar algo a alguien? Y ese alguien de pronto no entiende, no comprende, y nosotros esperamos inmediatamente resultados. Parece que somos demasiado exigentes, no con nosotros mismos, sino con los demás. Queremos que yo ya le dije, o yo ya le mostré, o yo ya le enseñé, pero no hace. Hermanos, miren el ejemplo de Cristo, miremos todos el ejemplo de Cristo. La semilla cae. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud cuando mi hermano no entiende? ¿Me mandó Dios a mí a cosechar? No, Dios no me mandó a cosechar. Dios me mandó a sembrar. Y fíjense cómo la naturaleza nos enseña. Cuando nosotros ponemos una semilla en la tierra, hermano Néstor, y esa semilla no brota, ¿qué hacemos? Hay que volver a poner la semilla en la tierra. Otra semilla. Repetir. Hay que repetir, como decía ahí, ¿no es cierto? La naturaleza nos enseña eso. Si no brotó, tengo que volver a la acción. Y si no brotó, tengo que volver a la acción. ¿Cómo es que me voy a rendir en la primera? No brotó, entonces lo dejo. Entonces, si hago eso en mi vida diaria, mi vida de trabajo en el campo, por ejemplo, ¿no? Si yo me acobardo en la primera y digo, bueno, no nació, lo dejo, no planto nada, lo mismo voy a hacer en la vida espiritual. Voy a darle la palabra a alguien y listo, no entendió, a lo que sea, no porque yo ya le dije. ¿Será que Cristo hace eso con nosotros, hermanos? No, de ninguna manera. Fíjense el ejemplo de María Magdalena, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor la sacó del pecado? Y nosotros mismos podemos mirarnos. Sí. Y ¿Cuántas ver veces el Señor nos saca, verdad? cuántas veces caemos y Él nos levanta. Y no nos desecha.
Por eso en la ilustración de la semilla cae, pero tiene un proceso para que empiece a brotar. Empiezan a salir sus hojitas, empieza a crecer, pero también necesita cuidado, ¿verdad? Que se la riegue, que se la limpie, que va creciendo hasta que llega a su estado, digamos, su estado natural y empieza a dar su fruto. Perdón, hermano. un proceso. Pero lo definitivo es esto. El Señor dijo, el que persevere. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso, hermano, ese perseverar hasta el fin es en todo el proceso de nuestra vida. Si no perseveramos, no lo vamos a lograr. Así es. A mí se me viene a la mente algo más con respecto a la semilla. Que la semilla que yo planto, ¿de dónde salió? De un fruto. Y ese fruto lo tuvo que producir un árbol que también fue una semilla que tuvo que morir. Ese árbol da muchos frutos, pero cada uno de ellos tiene que morir para volver a dar fruto, porque si no, queda solo en semilla y no vuelve a producir. O sea que es la manera de multiplicar que Dios tiene, ¿no? Todos, si todos nosotros somos el fruto de uno que ya murió, porque murió su yo, porque me llegó a mí con el mensaje de Cristo, me ganó para Él, ahora yo soy fruto de eso, tengo que morir también para llevar el mensaje a otros y seguir ganando almas. Si se corta esta cadena, no hay reino de los cielos. Porque al comer el fruto, la semilla que cae en nuestras manos, debemos plantarla en otra. Y se va multiplicando. Bien, la semilla enterrada en el suelo produce fruto. Y a su vez, este es puesto en tierra. Así la cosecha se multiplica. Igualmente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario producirá fruto para la vida eterna. La contemplación de este sacrificio será la gloria de aquellos que como fruto de él vivirán por los siglos eternos. Escuchen bien, la contemplación de ese sacrificio será la gloria de aquellos que como fruto de él vivirán por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de nosotros contemplamos la vida, especialmente ese momento del que tuvo, de que lo arrestan hasta que él murió? Todo lo que él pasó. Es más, durante esos 3 años y medio de ministerio que estuvo, no fue hasta acá. Él tenía una misión que cumplir. Por amor a nosotros. Por amor, aún por aquellos que todavía no habían nacido. Vamos a ver Juan capítulo 12, versículos 25 y 26. Hermano Mario, ¿quisiera leerlo? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Juan capítulo 12, versículos 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren lo que dice el versículo 25. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Saben lo que está hablando ahí? De abnegación. Y en el otro dice, si alguno me sirve, está hablando de servicio. 2 cosas, abnegación y servicio. O sea, nos negamos a nosotros mismos para poder servir. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propio deben perecer. La ley del sacrificio propio
es la ley de la conservación. Pero cuando yo me sacrifico a mí mismo y dejo de mirarme yo, o sea, dejo de comer yo todo el tiempo y no planto la semilla, cuando yo como, me alimento de esa semilla, de ese fruto, y esa semilla la vuelvo a implantar en los demás, preservo en mi vida, hay una conservación. Si no muero, porque vivo para mí. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán por la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, al trabajar por aquellos que no saben nada del Señor, por aquellos que están perdidos en el pecado, nosotros también vemos que así como nosotros trabajamos, alguien también lo hizo por nosotros. La vida dedicada al yo es como el grano que se come. Desaparece, pero no hay aumento. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible. Puede vivir, pensar y hacer planes para sí. Pero su vida pasa y no le queda nada. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Dos leyes. La ley de la conservación y la ley de la destrucción. Fíjense en lo que dice. Destrucción propia. ¿Dios nos destruye a nosotros? No, somos nosotros. Porque vivimos para nosotros. Por eso el Señor dejó escrito en su palabra: dad y se os dará. ¿Saben que a veces clamamos por paz, verdad? A veces nos sentimos atribulados. ¿Saben que la paz nos dará el Señor? Nos dará su palabra. Y cuando yo, esta palabra que infunde paz, la transmito a otra, esa paz se multiplica en mi vida. Por eso dice, dar es vivir. ¿Qué doy yo cada día? ¿Qué es lo que doy a cada instante de mi vida? Tristeza. A veces no nos damos cuenta que a veces con nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras frustraciones tal vez, es lo único que podemos impartir a veces en nuestra vida. Pero tenemos que darnos cuenta quiénes somos nosotros. ¿Para qué el Señor nos ha elegido? ¿Para qué el Señor nos da este privilegio? De ser sus hijos. Para impartir verdad, para impartir alegría, para impartir paz. ¿Por qué? Porque Dios nos imparte eso a nosotros. Y eso es nuestra vida, y eso es lo que tenemos que impartir a los demás. Este gozo lo comparten ellos, o sea, los demás, con Cristo a medida que el fruto de su trabajo y sacrificio se ven en otros corazones, y a través de ellos el Padre es glorificado. Todo lo que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio, compartirán con Él sus glorias. Todos los que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio. Muchos de nosotros a veces no queremos negarnos a eso, porque hay egoísmo en nuestro corazón. Cuando el egoísmo predomina en nuestro corazón, no queremos compartir lo que Dios nos da. No estoy hablando solamente de bienes materiales. Estoy hablando de todo lo que Dios nos imparte. Todo. Nos ha dado salud, nos ha dado vida,
nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría. Entonces usemos esa sabiduría para prepararnos. ¿Cómo puedo ayudar al otro? Una de las tareas que el Señor ha dejado para cada uno de sus hijos en este último tiempo es prepararnos como médicos misioneros, para que a través de las cosas naturales podamos ayudar a todos aquellos que necesitan ser sanados. Porque sabemos que ahora la medicina cura, la medicina convencional no. ¿Qué hace? Mantiene, pero no cura. Pero el Señor en la naturaleza ha dejado grandes principios para que el hombre aprenda a usarla y pueda sanar a los demás. Bien, vamos a ver, ahora dice Jesús glorificado. Vamos a ver versículos 27 y 28 de Juan capítulo 12. Hermana Silvia, ¿puede leernos? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Acá Cristo estaba orando a su Padre. Y él estaba contando lo que él sentía en ese momento, porque él decía: sálvame de esta hora. ¿De cuál hora le pedía que lo salve? ¿De cuál hora le pedía que lo salve? De la muerte. ¿Sí? Él estaba pidiendo, porque dice que él anticipadamente estaba bebiendo de la copa de la amargura que iba a sentir cuando él estaba triste por morir en la cruz. Miren lo que él sentía. Su humanidad rehuía la hora del desamparo cuando, según todas las apariencias, sería abandonado por Dios mismo. Todas las apariencias. Cuando todos le verían azotado, herido de Dios y abatido. Rehuía la exposición en público, el ser tratado como el peor de los criminales y una muerte ignominiosa. O sea, una muerte que no tenía nombre, no había cómo describirla tan tremenda que fue. Todo eso iba a pasar Cristo. Y él le decía: sálvame de esta hora. Un presentimiento de su conflicto con las potestades de las tinieblas, el peso de la espantosa carga de la transgresión humana y de la ira del Padre a causa del pecado, hicieron desmayar a Jesús, y la palidez de la muerte cubrió su rostro. Faltaba poco tiempo para la muerte de Cristo. Dice, hicieron desmayar a Cristo. Pero en ese momento el Padre glorificó a su Hijo. Mire lo que dice el 28. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Acá vemos la sumisión de Cristo. Vemos la abnegación de Cristo. Imagínense, el Hijo de Dios. Un ser tremendamente abnegado. Nosotros no nos negamos a él. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Luego vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. Por esto dijo: he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Él inmediatamente reconoció para qué vino. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado. Jesús consintió en la agonía y aceptó el sacrificio. Ustedes en muchas ocasiones seguramente salieron a repartir volantes, revistas, y muchos le dijeron que no, ¿verdad? ¿Y cómo se sienten cuando le dicen que no? Triste.
se desaniman? Simplemente porque alguien le dijo no. Imagínense Cristo. Todo lo que él tenía que pasar, dice que él estaba viviendo, o sea, estaba bebiendo anticipadamente y él veía todo lo que le iba a pasar. Y se echó para atrás. Aceptó, dice. Él aceptó humildemente, dice, vino la sumisión divina. Se sometió al Padre. Y nosotros a veces simplemente porque nos pasa eso ya nos desanimamos y nos tratamos mal. O cuando uno mismo a veces nos pasan ciertas cosas en la semana y ya decimos, oh, no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer esto, no voy a ir, me voy a quedar en la casa. Simplemente por un problema o simplemente por cosas que nos pasan, cuando deberíamos poner eso a los pies del Señor. Nos falta admiración, nos falta ver el sacrificio de Cristo, nos falta meditar en la vida de Él. El mayor ejemplo que Él ha dejado para nosotros y el mejor de todos, el único. Vamos a ver el versículo 29. ¿Puede leernos, hermana Alexandra? El capítulo 12, versículo 29 de Juan. Y la multitud que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Esta voz que habías dicho, le he glorificado, te volveré a glorificar. Esa voz escucharon muchos. Dice que los griegos escucharon y entendieron. Pero su pueblo, ¿por qué no entendió? ¿Por qué no entendió que era la voz de Dios? Porque no la conocía. Exactamente. Porque no lo conocían y porque no querían aceptarlo en su corazón. En cambio, los otros, los griegos que buscaron a Cristo, ellos entendieron. Esto me hace acordar cuando el pueblo de Dios, se produce la liberación del pueblo de Dios en los últimos ya momentos del pueblo de Dios en esta tierra, cuando se escucha la voz de Dios, dice la hora y el día de la venida del Señor. Pero solamente sus hijos entienden esa voz. Dice que los envío, ¿no? Los envío es como, sí. Hay elementos que se dan, ¿no es cierto?, para que precisamente nosotros no podamos oír la voz de Dios, como pasó en ese momento. Estaban allí los dirigentes del pueblo, pero ¿cómo estaban? Estaban enojados, estaban llenos de odio, de ira, de maquinaciones. Todo eso estaba llenando su mente. ¿Cómo podían oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios nosotros si estamos enojados, si tenemos envidia, celos, si hay contiendas en nuestra mente, si hay esas luchas, ¿no? ¿Cómo podemos entonces nosotros mismos oír la voz de Dios? Y nosotros, hermanos, estas cosas son para reflexionar nosotros mismos, porque eso es lo que nos está pasando. Los hechos diarios de nuestra vida a nosotros nos tienen que llevar a reflexionar. Nosotros estamos más dispuestos a poner el ojo en el otro que a mirar a Cristo. Y esa es nuestra mayor deficiencia que estamos teniendo. ¿Sí? Si nuestros ojos estuvieran puestos en Jesús y no en la persona, nuestra vida sería completamente diferente. Estaba pensando, mientras estaba hablando, hermano, si alguien es ingrato para con nosotros, pongo un ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos sufrir una ingratitud de parte de alguien. ¿Nos pone contentos? No nos pone contentos. Ahora, ese acto, esa ingratitud de parte de otra persona hacia nosotros, me tiene que llevar a pensar a mí, de la misma manera yo estoy obrando con Cristo. Porque, hermanos, nosotros somos muy ingratos con nuestro Dios. Y muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor. Y muchas veces nosotros lo buscamos solamente cuando queremos pedirle algo, pedirle favores. Pero después, ¿dónde está la alabanza? Que debiera estar todo el tiempo en nuestros labios. ¿Dónde está el agradecimiento todo el tiempo? Señor, gracias por el agua, gracias por el aire, gracias porque tengo todo, porque no necesito nada. Gracias, Señor.
y gracias Señor. Entonces, nosotros muchas veces, hermanos, somos ingratos. Pero cuando alguien es ingrato con nosotros, sí nos duele, ¿verdad? Pero no pensamos en que nosotros mismos somos ingratos, con nuestro Dios en primer lugar. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que los hechos diarios que Dios permite en nuestra vida son para reflexionar. Para eso son. Por eso la palabra dice, examinaos a vosotros mismos. Dejad de examinar al otro, nos está diciendo el Señor. Examinaos a vosotros mismos. Esa es nuestra tarea. Si queremos avanzar, si queremos perseverar, acá debe estar nuestra mirada. En Cristo en primer lugar para avanzar, ¿no es cierto? Pero después Dios me manda a mí a examinarme, no a que yo me ponga a examinar a mi hermano. Ese es nuestro problema, por eso muchas veces nosotros no avanzamos, estamos estancados. Y eso era lo que hacían los dirigentes de los días de Cristo. Por eso estaban así y no podían oír esa voz. ¿Cómo los otros escuchaban? ¿Y por qué ellos que estaban ahí no escucharon? Porque ellos querían oírlo. Llenos de malicia, hermano. Lo que usted dijo me hizo acordar algo. Cuando cada día hacemos el culto, especialmente por las tardes, mi hija dice, mirá lo que el Señor nos dice hoy. Al otro día hablamos, mirá lo que hoy nos dijo, mirá lo que nos dijo. Siempre dice, mirá lo que nos dijo el Señor a nosotros. A veces cuando estudiamos o leemos algo, ay, mira para el hermano tal. No, primero a nosotros. Después, o sea, el Señor tal vez nos pone eso, sí, para ayudar al hermano. Pero primero tenemos que mirar eso para nosotros. Porque el Señor a nosotros nos habla primero. Mire, dice, el Padre mismo había hablado a él. Y aún se negaban a escuchar. Y a veces el Señor, no a veces, siempre nos habla a través de su palabra. Cada vez que yo abra la Biblia, cada vez que abra el espíritu de profecía, lo que dice ahí me lo dice primeramente a mí. Amén. Y después, para que yo ayude al otro. Dice, al oír la voz, una luz de la nube rodeó a Cristo como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro. Miren esa manifestación divina que se produjo en Cristo. La gente que estaba presente había oído decir que había sido truenos. Otros decían que un ángel le había hablado. Dice, nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y aliento suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiendo dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Miren esa manifestación tan tremenda que Dios le había dado al pueblo judío. Pero ¿qué hizo el pueblo? Teniendo todas las evidencias ahí, lo rechazó. Lo rechazó porque ya en su corazón había decidido rechazarlo. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de su transfiguración. Ahora al final de su ministerio fue oída por tercera vez. Por tercera vez fue glorificada. Los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. A ellos se les reveló. Porque ellos fueron a buscarlo, porque ellos querían saber y querían encontrar a Cristo. Dice, Jesús acababa de pronunciar la verdad más solemne con
concerniente a la condición del judío. Había hecho su última súplica y pronunciado la condenación de ellos. Dios puso su nuevo sello sobre la misión de su Hijo. Reconoció a aquel a quien Israel había rechazado. No ha venido esta voz por mi causa, dijo Jesús, mas por causa de vosotros. Era la evidencia culminante de su carácter de Mesías, la señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y que Él era el Hijo de Dios. Voy a leer un pedacito de la cita del Espíritu de Profecía acá. Miren lo que hacían estos hombres. Habían preguntado una vez al Salvador, ¿qué señal haces tú para que veamos, te creamos, verdad? Innumerables señales habían sido dadas, pero habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora que el Padre mismo había hablado y no podían ya pedir otra señal, seguían negándose a creer. El Señor nos da a nosotros señales y evidencia de que nos ama y quiere que nos salvemos. Y si es posible, el Padre mismo habla, nos muestra su evidencia. Pero a veces nuestro duro corazón nos rechaza. Mira lo que hacían estos hombres. Estos hombres amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. Porque muchos de los que estaban ahí creyeron y vieron que era el Mesías, pero no lo aceptaron, porque amaban más la alabanza de los hombres. A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. ¿Y cuántos a través de todos los siglos transcurridos desde entonces han hecho la misma cosa? A todo ello se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida, la perderá. El que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Esta parte, miren lo que dice. Lentamente con pesar, Cristo dejó para siempre la dependencia del templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No permitamos que Cristo lentamente con pesar deje su templo. Que el Señor nos bendiga. Amén.